Hemos quedado en avanzar en cuanto a la evidencia número uno y si nos daba, digamos que el tiempo, lo podíamos programar también como un pequeño avance de la evidencia número dos, sobre todo en lo que corresponde a el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, darles las buenas noches nuevamente, agradecerles pues por la disposición y la espera y vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy entonces vamos a distribuir nuestro encuentro en tres momentos, ¿cierto? En el primer momento voy a hacer algunas referencias sobre las evidencias que logré calificar, unas generalidades sobre lo que vi, sobre lo que eh, permanece en cuanto a lo que serán como esas correcciones que deberán de pronto aplicar, unos comentarios al respecto y en un segundo momento ya entraríamos entonces al momento de explicación de la evidencia número 2. Listo. Esos serían nuestros momentos de hoy, puntualizar sobre la primera, explicar o avanzar en la explicación de la segunda evidencia y por último, resolver dudas, preguntas, inquietudes que de pronto puedan tener con respecto a la elaboración de la evidencia. Listo, entonces, ¿estamos claros a qué vinimos? Profe, una preguntita. Dime, Sergio. Profe, ¿usted no ha habilitado todavía el mapa mental? No, señor, el mapa mental se cerró en la fecha que acordamos según cronograma. Ah, ok, esta es la primera actividad. El mapa mental es la primera evidencia. Sí, si quiere, si no se pudo conectar la clase anterior ni pudo ver la grabación, si quiere al final de la clase conversamos y yo le abro un espacio. Ok, profe, muchísimas gracias. Listo, la evidencia número uno era el mapa mental. Yo se las puedo abrir, pero ya mediado pues como por un acuerdo, ¿cierto? Que implica pues, un pequeño llamado de atención, tampoco es nada del otro mundo. Y, pero la idea es que avancemos en la explicación de la dos. Juan, Juan, alzaste la mano o se te fue. No te escuchamos si estás hablando. Juan, no te escuchamos si estás hablando. Bueno. Listo, entonces, bueno, con respecto a la evidencia número uno, que hace parte de la evidencia uno, entonces a ustedes se les va a reabrir, ¿cierto? Recuerden que las evidencias tienen un plazo, luego ese plazo se reabre, pero ya se reabre de manera condicionada, porque como ya es por fuera de las fechas que se van a fijar, entonces ya a partir de ahí está condicionado por un llamado de atención. Listo, entonces, el mapa mental, como lo dice Juan, todavía está abierto. Sí, señor, claro que sí. Lo que acordamos la clase pasada es que iba a estar hasta el viernes, creo, que precisamente por eso íbamos a iniciar hoy. eh, íbamos a iniciar hoy explicando, haciendo unos comentarios respecto al mapa para que tuvieran tiempo de corregir y entregarlo hasta el viernes, si no estoy mal, me confirman. Eh, pero sí, el mapa entonces, compañero, para que corrijamos con base en el aporte del aprendiz, no está cerrado, no tendría por qué estar cerrado, porque tiene unos días después del segundo encuentro para que puedan aplicar las correcciones que se hagan acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Juan, gracias hermano. Listo. Entonces, hablando de la misma evidencia, asuntos para tener en cuenta. Yo les expliqué, creo que les expliqué ampliamente la evidencia. Les dejé una carpeta. Quien no tenga el link para acceder a la carpeta me lo hace saber. Les dejé una carpeta. Hablamos sobre un ejemplo en clase y les dejé el ejemplo como referencia en la carpeta. De manera que yo creo que fuimos lo suficientemente claros como para que no me entregaran evidencias del siguiente tipo. Me explico. Me entregaron evidencias donde me dijeron, básicamente lo que hicieron fue como consultar, por así decir, en Google, en cualquier parte, por ejemplo, qué es una categoría socioeconómica, ¿cierto? Entonces, en la parte de lo socioeconómico me pusieron una generalidad. Lo socioeconómico tiene que ver con las actividades productivas y de servicios que presta una comunidad y que tienen impacto en la misma. O sea, eso es una definición general, eso podría ser aplicado
a la logística, al software, a la animación, ¿cierto? Porque no me estás hablando de tu contexto particular en la producción logística con relación a la economía, sino que me estás hablando de una generalidad, que la economía y los servicios y la producción tienen que ver con la sociedad. Pues sí, pero yo no le estoy pidiendo que me definiera el concepto, yo les estoy pidiendo es que me digan ustedes dentro de la coordinación de proceso logístico, ¿qué pueden decir sobre eso? ¿Qué tipo de servicios prestan? ¿Cómo se integra la logística a la economía? ¿Qué papel cumple? ¿Cierto? Lo fuimos muy claros en eso. No es una generalidad, es lo específico con relación al programa. Entonces, y recuerden que también les dije, vamos a hablar de tres cosas. Entonces, cuando entremos a hablar de lo económico, de lo social, vamos a hablar de las características y vamos a hablar de las necesidades y de las problemáticas que hayan allí con respecto a ese tema económico y social, ¿cierto? Lo mismo en temas tecnológicos. Utilizamos tecnología, pues sí, muchachos, hoy hasta los carpinteros utilizan tecnología. Pues usted me tiene que decir es qué tipo de tecnologías utilizan, o cómo trabajan, o cómo se hace seguimiento digital a las entregas, no sé, ¿cierto? Pero es que ustedes me cuenten tecnológicamente cómo eso se utiliza en la logística, en el campo de la logística, cuáles son sus características y lo mismo, qué problemáticas y qué necesidades tienen allí, que el país está muy desactualizado, que no se incorporan los avances a la logística, etcétera, etcétera, pero cuéntenme, ¿cierto? Por eso ustedes dan un ejercicio de investigación o de análisis de información para poder plasmar allí lo más importante a la luz de esas categorías. Y no hay más que investigación, es de gestión y de búsqueda de información. Listo. Y así pues con las otras, con lo normativo y con lo cultural. En lo normativo, entonces me pusieron, lo político normativo tiene que ver con las normas que regulan un Estado. En Colombia, las leyes son emitidas por el Congreso de la República. Sí, muy bacano que usted me diga esa generalidad, ¿cierto? Que las normas las hace el Congreso, que en el Congreso se aprueban o se niegan las leyes que regulan la vida en sociedad en Colombia, pero no me diga solamente eso, dígame entonces qué tipo de leyes tienen que ver con la logística, ¿cierto? ¿Qué dicen esas leyes? ¿Cómo está regulado el sector? No es que me diga la generalidad, es que me diga lo específico de su programa y de su sector. Vamos bien hasta ahí, porque es algo que permaneció mucho, ¿cierto? Que entonces me tiraban un dato ahí general, pero eso no me hablaba poco o nada propiamente de la logística. ¿Vamos bien? Listo, entonces muy probablemente mañana se les van a hacer devoluciones temprano sobre esas entregas que no cumplen con eso, que simplemente me tiraron una chorrera ahí de información, que no estoy diciendo que no sea una información valiosa, pero recuerden lo que hablamos en la clase anterior, ¿cierto? El mapa mental precisamente es eso, es que empecemos a gestionar mucha información, pero vamos bajando específicamente a lo que tiene que ver con nosotros, a lo que necesitamos puntualmente poner, que hable de esa caracterización de nuestro sector a nivel de esas categorías que se pide. Listo, entonces esa es como la recomendación principal y muchachos, muchachas, apoyémonos de las imágenes. No sé si leyeron el anexo, yo les decía, esto tiene todo un propósito de aprendizaje y entre esos propósitos de aprendizaje está lo que hemos hablado, gestionar información, pero también apoyarnos, por ejemplo, de símbolos, de imágenes. Para el cerebro es mucho más fácil recordar símbolos, recordar imágenes y saber eso a qué concepto o a qué fundamento se asocia que recordar una chorrera de letras, ¿cierto? Entonces vamos a jugar con ambas, con el apoyo visual y con la información pues rigurosa que presentemos en el mapa. Eso como a modo de recomendación general, más que para que me entreguen la evidencia, muchachos, muchachas, es para que tengamos un buen insumo, para que de ahí parta una buena propuesta de investigación, para que encontremos allí un problema y ya ese problema lo volvamos, o mejor, encontremos allí una idea, ¿cierto? Porque ustedes se pudieron hacer muchas ideas a partir de lo que encontraron, en lo económico, en lo social, en lo cultural, y de pronto dijeron, ve, a mí me interesaría mirar cómo desde la logística se pueden integrar conocimientos socioculturales de tal comunidad para hacer más efectiva la entrega de tal cosas en una zona que es muy problemática, ¿cierto? Y eso es valerse de lo cultural y aprovechar esa problemática de aislamiento, etcétera, etcétera, para implementar un proceso logístico, mejorar un proceso logístico o hablar un tema de normatividad, ¿cierto? Ve, me interesó que en Colombia hay pocas normas, hay pocas leyes,
que protegen o regulan el mercado de la logística, particularmente el sector que a mí me interesa. Entonces yo investigaré, por ejemplo, en otros países, eso cómo está regulado, cómo se protege, qué se podría hacer en Colombia, cómo se podría implementar, ¿cierto? Entonces, la caracterización es importante por eso, porque ustedes ven todo ese panorama y empiezan a tener ideas, ve, me interesa esto, ve, lo otro, ve, yo me quiero meter por aquí, yo me quiero meter por allá. Y esa idea hay que volverla ya problema, ¿cierto? Entonces, básicamente es ya pasar de un interés, ¿cierto? Que no necesariamente es de investigación, a convertirlo en un interés de investigación, que ya implica aplicar unas técnicas, unos métodos y todo un proceso que es riguroso, pues para poder resolver esa duda, que ya no es una curiosidad, sino que es una duda científica. Y esa duda científica, esa duda académica, la vamos a resolver pues a través de la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a resolver? Pues el problema. Ahora, pensemos en el problema. Listo, vamos a pensar en el problema y como abrebocas yo les voy a ir pasando unas diapositivas, espero que estén atentos, les va a dar, son muy cortas las frases que están allí, les voy a dar un minuto por frase y luego a dedocracia, así que espero que todos y todas estén muy atentos. A dedocracia elijo a alguien que nos cuente, que piensa o que puede decir a partir de esas frases o de lo que las frases le evocaron con respecto a este primer paso que vamos a dar, que es empezar a estructurar el problema de investigación. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar acá, ya les voy a presentar. Listo, me confirman por favor si están observando la pantalla. ¿Se observa bien? Creo que sí. Yo no sabía que ya aquí aparecía. Más que dieron cuenta que los profesores éramos, tengo que modular, diario éramos como unos bobitos preguntando, oiga, si me ven o no me ven, porque antes esto no aparecía. Entonces uno ya perdía todo tipo de contacto. Bueno, entonces vamos acá. Listo, entonces un minuto por frase, son frases demasiado cortas, piénsenlas o quédense con lo que más les llame la atención de las mismas. El planteamiento del problema no es sino afinar y estructurar formalmente la idea de investigación, casi nada. Profe, qué pena, se mira la barra de su... Ah, esto Eso, también esa, ustedes esa, lo esa, ven, esa. yo pensé que solamente yo lo Esa veía. misma, sí. Ajá, bueno. Listo, Hey, gracias. listo. Seguimos. Bien, seguimos. Continuamos.
Y terminamos con esta. Muy bien. Volvamos acá. Ahora sí, a dedocracia. Vamos a ver dónde cae este dedito. Tingo, 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 tango. Daney Ibarra David. Daney, en estos momentos estamos en el abrebocas para construir nuestro problema de investigación. A partir de lo observado y de lo interpretado, ¿qué podríamos decir? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, me repite porfa la pregunta que se me entrecortó. Que sobre lo observado, eh, ¿tú qué podrías decir? Sobre lo leído, recuerda que no es un ejercicio donde yo les esté midiendo algo, sino ustedes me cuentan, ¿qué es cierto? A propósito de lo observado, de lo leído, ¿qué interpretaste, en qué pensaste en este momento que estamos construyendo esa primera parte de la propuesta de investigación, que es el problema? Te escucho mientras resuelvo aquí algo de conexión. Y te escuchamos. Profe, pues para mi punto de vista es como, pues es como para, sobre como una investigación del desconocimiento para, para resolver y indagar problemas y resolver. Listo, pero ahí vimos unas frases cortas, ¿cierto? ¿Las leíste? Sí, Estaba- profe. ¿Cierto? Bueno. Por ejemplo, una de esas frases nos decía esto, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos estructurando el problema. Que vos, que en estos momentos esa es tu tarea, empezar a construir tu problema. ¿Qué piensas?
Creo que no, porque se dañó la llamada, pues tampoco. A mí también se me cayó. Sí, señora, ahí sí se le escucha, profe. Por eso sí, creo que yo lo escucho muy entrecortado, no sé si así se ve. Profe, hola, es de la última frasecita. ¿Me la puedo volver a poner la última frase, por favor? Espera un momento, espera un momentico. Literal, a la persona, el problema de explicación de interrogaciones teosis sociales, altamente alemanes, medio resuelto, no tiene forma de. Profe, pues ahí habla, pues lo que yo entiendo es como de resolver problemas de manera rápido, eficaz y consultar sobre el problema. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Pues, profe, eso suena como a lo que dice la canción prácticamente, de que problemas siempre van a haber en todo entorno van a haber problemas. Hay veces el desconocimiento de pronto de ese problema nos hace ver lo que tan grande o qué tan pequeño es. Y la investigación nos lleva pues es como la invitación a investigar sobre ese problema para poderlo resolver. Lo entiendo de esa manera. Profe, yo iba a hablar más bien sobre la frase de Einstein, que si tenías un tiempo límite para resolver el problema, pues él dedicaría mucho más en el planteamiento del problema
que en propia solución. Eso conlleva a que, como mencionaba el compañero anterior, en todo momento hay problemas. ¿Verdad que sí? Pero si usted lo plantea, se toma el tiempo de plantear cómo, cuál es el problema, pues se le hará mucho más fácil la resolución de ese mismo. Pues listo. Sí. Bueno, pues analizando cada uno de estos filósofos pensadores, el problema como tal es la dificultad de cada persona de pensar, discernir, analizar para poder llegar a la solución como tal. El problema como tal no es el problema, es uno mismo que se cierra y no analiza bien.
Claro, profe. Profe, no, es que efectivamente sin el acceso a esa carpeta quedamos maniatados porque ya está toda la información bien especificada. Sí, señor, sí, claro, sí. Pero yo no tenía el link, por eso le estudiaba. Claro, ahora queda todo claro, más fácil la evidencia como tal.
un problema. Excelente, excelente, profe, excelente. Pues, perdón, le interrumpo, me va a colaborar con algo, volver a transmitir ahí el ingreso al material de formación. Es que no, yo no le puedo encontrar aquí en mi sesión. Creo que está listo, listo, vale, pues, sino que quería estar al tanto de lo que iba mostrando, pero bueno, al final ahora repaso eso.
Profe, una pregunta, es que yo ya lo hice el mapa mental, ¿cierto? Pero yo lo iba a subir el miércoles y no me dejó, porque la fecha de apertura me parecía que era hoy y a mí no me dejó, entonces yo dije, ¿será que entonces es hasta hoy? Yo lo tengo y todo acá, pero pues no me dejó subirlo, porque me parecía que la fecha de apertura era hoy. Entonces no sé si fue pues porque no me dejó subir, fue el miércoles que yo lo iba a subir y no me dejó. Sí, señor. Sí, profe. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, pues, la duda que tengo es que la presentación de la investigación la vamos a hacer en la presentación que usted puso, donde está el marco teórico, los antecedentes en ese Excel, o eso es como una guía, en ese formato. Ah, ok, ah, ok, listo, gracias. Pues, Sí, profe, de pronto el error es que se buscaba ver fase 1 de análisis, pero actividades de proyecto 1, ¿no? Se buscan actividades de proyecto 2 y ahí se buscan fundamentos de la investigación. Sí, señor, ya, ahí vi inicialmente lo que usted dijo antes de que se le cerrara, pero ya me ubiqué. Muchas gracias. Sí, ahí iniciamos. proyecto 2, Simón. El chat de inquietudes en Sayuna solo va a estar habilitado los martes en la mañana, pero siempre va a ser en la mañana específicamente. Listo, listo, gracias.
Sí, profe. Listo, profe, muchas gracias y de nuevo gracias por la paciencia, por las correcciones. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas, profe. Una pregunta. No sé qué podríamos hacer, porque yo la primera clase no me conecté, la verdad. Fui, evidentemente, leí el resumen, pero ya al mirar cuando descargué pues la clase como tal ahorita, pues no se entendían pues mucho por lo que se entrecortaba, ¿no? Entonces no sé, y pues uno como que vuelve a mirar se regresa a mirar ¿qué es? El video como para recordar cómo hacerlo. Pero pues viene y no sé si de pronto esta también vaya a aparecer así como entrecortada. Entonces no sé, pues de pronto pedirle el favor que, no sé, pues cómo haríamos ahí para mejorar el tema como del internet. Pues es como una sugerencia. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Que descanse.